Positivismo jurídico. Introducción. La doctrina jurídica que reduce la justicia a su validez se conoce como positivismo jurídico, sin olvidar que el jurisnaturalismo, la justicia natural, solo debe ser válido lo que es justo. En cambio, para el positivismo jurídico o derecho positivo, debe ser justo lo que es ordenado, porque si es ordenado es útil, entonces es una obra de los hombres y no de la naturaleza. Para el justnaturalismo, la norma no tiene validez, entre tanto no sea justa. En cambio, para el positivismo jurídico, la norma es justa si es válida. Entonces, en esa línea, la justicia debe entenderse como la consagración de validez porque es justa, mientras que otros sostienen que la validez es la consagración de la justicia porque es útil. Kelsen y la validez. Afirma que el derecho puede ser válido sin ser necesariamente justo. Además, para Kelsen, los ideales de justicia son subjetivos e irracionales. Entonces, el problema de la justicia es una cuestión de ética totalmente diferente del problema de validez. Kelsen, jurista norteamericano, considera que el derecho tiene su base en un conjunto de normas jerarquizadas como fenómeno de consideraciones ideológicas o morales. Excluyendo cualquier pensamiento de derecho natural, se puede decir que tiene un pensamiento pragmático, por lo que sostiene que toda norma surge de otra norma. Kelsen y la moral. Afirma que la moral es parte de la justicia, pero no necesariamente la justicia depende de la moral, pero no está interconectada con la justicia como fin del derecho. Entonces, insiste que la justicia es una exigencia de la moral, que la relación entre la moral y derecho se visualiza en relación entre derecho y justicia. Thomas Hobbes, pensador del pacto social e ideológico de la Revolución Francesa, considera que el criterio de lo justo o lo injusto debía fundamentarse sobre una ley positiva, de lo que está escrito prescindiendo del soberano. Entonces solo es verdadero lo que es justo, lo que ha sido ordenado por el solo hecho de ser ordenado. Es necesario establecer que Hobbes llega a una conclusión porque considera que en el estado de la naturaleza todos dependen de los propios instintos, porque no hay leyes que señalan a las atribuciones de cada persona, que todos tienen derecho a todas las cosas en la posición que coloca a todos contra todos. Entonces, para salir del estado de naturaleza de una manera afectiva y permanente, se hace necesario que los hombres pacten entre sí la renuncia recíproca de los hechos que tenían en el estado de naturaleza, cediendo los mismos a favor del soberano. Fausto Vallado sostiene que por positividad del derecho debe entenderse lo siguiente. 1. La posibilidad significa eficiencia, es la observancia de las normas, por tanto el derecho positivo solo es aquella conducta que ajusta la conducta humana al orden. La individualización del derecho asimismo se debe entender como derecho positivo. Entonces, es derecho positivo toda norma que se concreta de una norma general hacia normas menos generales que se caracterizan por ser particulares e individuales. Así, toda muerte violenta es homicidio, pero no es asesinato, aunque el asesinato pasa por ser identificado inicialmente como homicidio. 1. El derecho positivo. No hay que perder de perspectiva que el rasgo fundamental del positivismo es la afirmación de la existencia de un solo derecho. El positivo niega cualquier fundamentación del mismo desde un supuesto ordenamiento superior a él como el derecho natural, a sabiendas de que éste habría dado origen al derecho positivo para perpetuarlo. Desde esa base general, el positivismo jurídico tomó diversas direcciones. En todo caso, todas ellas pueden ser explicadas desde criterios comunes. En este punto nos centraremos en
dirección históricamente predominante. 1.1. El normativismo en la reducción positivista de lo jurídico a las normas positivas, al ordenamiento jurídico. En este sentido, las características del positivismo serían las siguientes. A. La coacción. Se considera a la fuerza o coacción como elemento esencial del derecho. Debe entenderse que la ley es expresión más determinante de lo jurídico, ya constituye la emanación de la voluntad general. B. La imperialidad es la característica esencial del derecho que legitima el uso de coacción si se vulnera, en resumen, el poder del imperio del Estado. El derecho se encuentra como una construcción completa, carente de lagunas normativas. Es lo que ha dado en llamar plenitud del ordenamiento jurídico. C. Ideología. Las características señaladas están determinadas por una ideología con el objetivo de asegurar una determinada concepción de la certeza y la seguridad jurídicas. Como ideología que explique el derecho puede presentarse en dos acepciones. Una externa, afirma el deber absoluto del súbdito, ya no ciudadano, de obediencia a la ley en cuanto tal, por el hecho de ser formalmente válida. Norberto Bobbio considera que el derecho positivo se contempla como valor en sí y su obediencia incondicionada por parte del destinatario de la norma es más pura reacción de ese deber. La validez de la ley no es ya el único fundamento para su obediencia, sino que constituye un mero instrumento para alcanzar determinados resultados. En concreto, se concibe a la ley como el medio más adecuado para realizar un determinado orden basado en la igualdad, la certeza y la previsibilidad. Debe entenderse como un instrumento para lograr la realización de un objetivo. En ese contexto y bajo el dominio del liberalismo apareció un modelo político-jurídico que intentaba dar respuesta práctica a la cuestión anterior. El modelo de Estado legislativo de derecho es un intento de realizar el gobierno de las leyes mediante límites jurídicos al ejercicio del poder, con el fin último y principal de hacer efectivo el valor libertad. D. El legislativo. El legislativo pasó a ser el depositario de la soberanía de la voluntad popular, un depositario obligado por las formas pero no por los contenidos y los fines, en la medida en la que estos no podían ser sino los que manifiestan la voluntad general emanada del Parlamento. Se trata del Estado de Derecho en sentido legal, ya que el poder debía ejercerse en la forma privilegiada de ley parlamentaria. En este modelo es bueno lo que está en la ley, porque esta es la expresión de la voluntad general. 2. Realidad social y realidad natural. En la naturaleza, ningún hecho en sí mismo es jurídico o tiene efecto jurídico. No puede haber un hecho jurídico alguno al margen del derecho. Debe establecerse con claridad que la verdad legal es diferente de la verdad natural, pero de ninguna manera son opuestas, ni una anula la otra. Con lo anterior nos animamos a formular lo siguiente: la realidad jurídica es diferente a la realidad social. Vallado Berrón, a propósito del tema, explica la diferencia con el siguiente ejemplo. Cuando un sujeto construye un edificio, es posible que externamente, es decir, en la fachada, no se visualice indicio potencial de provocar un inminente daño a la construcción del vecino. Si se produce el daño luego de estimar que se detectó el señalado indicio, será necesario una labor de pericia como la ciencia a través de la ingeniería civil, con la finalidad de establecer la causa del daño denunciado. En este punto debe quedar establecida que una es la realidad natural y la otra la realidad social, que requiere del derecho para establecer las diferencias
derechos y responsabilidades de los potenciales actores. La ciencia, como en derecho penal, ya permite establecer las diferentes realidades. Hasta el siglo pasado, el derecho penal se basa en el sistema inquisitivo, señalando directamente al culpable como en tiempos de Santa Inquisición. Actualmente, el sistema que rige es el acusatorio, en el que la acusación debe demostrar la existencia de la causa que provoca el daño, es decir, establecer la intencionalidad del sujeto activo. Los hechos jurídicos deben ser reconstruidos por el derecho penal, probando que el sujeto activo es el autor material del derecho lesionado.